Hoy en Virtus conocerás la vida de San Onésimo, discípulo de San Pablo, un ejemplo de fe, humildad y amor a Dios. Descubre su historia y el mensaje espiritual que aún inspira a millones. Virtus, la voz del alma. El polvo de la Vía Apia se adhería a las sandalias de Onésimo como un recordatorio constante de su condición. No era un polvo noble, el de los patricios romanos que se desplazaban en literas, sino el polvo áspero y terroso de un fugitivo. Había huido de su amo, Filemón, un hombre rico y respetado de Colosas, llevándose consigo no oro ni joyas, sino una deuda mucho más pesada, la de la deshonra. Onésimo, antaño un esclavo de confianza, se había visto consumido por la codicia y la desesperación, creyendo que una nueva vida, lejos de las exigencias de Filemón, le traería la felicidad. Roma, la ciudad de las 1000 oportunidades, le había prometido eso, pero solo le había ofrecido sombras y el constante temor a ser descubierto. Se movía como una sombra entre las multitudes, trabajando en empleos humildes, siempre mirando por encima del hombro. Una tarde, mientras servía vino en una taberna bulliciosa, escuchó una voz que resonó en su interior con una claridad sorprendente. No era un grito ni una orden, sino una suave llamada a la reflexión, un eco de la verdad que había intentado silenciar. La voz pertenecía a un hombre de rostro curtido por el sol y la oración, con ojos que parecían penetrar el alma. El apóstol Pablo, preso en la ciudad, predicando el Evangelio incluso entre las cadenas. Algo en la mirada de Pablo, una mezcla de compasión y autoridad, detuvo a Onésimo en seco, como si una mano invisible lo sujetara. ¿Podría un hombre como él, un ladrón y un desertor, encontrar redención en presencia de un santo? La audacia, o quizás la desesperación, empujó a Onésimo a acercarse a Pablo. Se arrodilló ante él no para pedir limosna, sino para confesar su pecado. Las palabras le salían atropelladas, mezcladas con sollozos de arrepentimiento. Relató su huida, el engaño a Filemón, la esperanza frustrada de Roma. Pablo escuchó en silencio, sin juzgar, sin interrumpir. Cuando Onésimo terminó exhausto y avergonzado, el apóstol le tendió la mano. «No te condeno, hijo mío», dijo Pablo con una voz llena de paz. «Lo que has hecho está mal, sí, pero el Señor es misericordioso. Te he engendrado en la fe mientras estoy en prisión». Estas palabras, como un bálsamo, comenzaron a sanar las heridas del alma de Onésimo. Pablo no minimizó su error, pero lo enmarcó en una nueva perspectiva, la oportunidad de una transformación radical. Le encomendó una misión: regresar a Colosas, enfrentarse a Filemón y pedirle perdón, no como un esclavo suplicante, sino como un hermano en Cristo. Onésimo tembló ante la idea. ¿Cómo podría enfrentarse a la ira de su amo después de haberlo defraudado? ¿Cómo podría esperar ser perdonado? Pablo, percibiendo su temor, le aseguró su apoyo y le entregó una carta personal para Filemón, sellada con su propia mano. «Lleva esta carta», le dijo, «y confía en la gracia de Dios». El viaje de regreso a Colosas fue una agonía para Onésimo. Cada milla recorrida lo acercaba al inevitable encuentro con Filemón, y con ella, al juicio que temía. La carta de Pablo, enrollada y atada a su cintura, era su único consuelo, un recordatorio tangible de la esperanza que le había sido ofrecida. Meditaba en las palabras del apóstol, que no solo le pedían perdón, sino que también le instaban a Filemón a recibirlo no ya como un esclavo, sino como un hermano amado en Cristo. Onésimo, acostumbrado a la sumisión y al miedo, apenas podía comprender la magnitud de esta petición. ¿Cómo podría un hombre como Filemón, un hombre de ley y orden, renunciar a su derecho sobre él? A medida que se acercaba a Colosas, la ciudad se alzaba ante él como una fortaleza inexpugnable, un símbolo de su pasado y de su fracaso. Recordó los días de confianza y respeto que había disfrutado en la casa de Filemón antes de que la codicia lo corrompiera. Se imaginó la decepción en el rostro de su amo, la amargura en sus palabras, pero también recordaba la bondad de Filemón, su generosidad y su fe sincera. Quizás, solo quizás, había una posibilidad de redención.
Al llegar a la puerta de la casa de Filemón, Onésimo se detuvo, respirando profundamente. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Era el momento de la verdad. La puerta se abrió con un crujido, revelando a Filemón, un hombre de rostro severo y mirada penetrante. Al principio, no reconoció a Onésimo, o quizás prefirió no hacerlo. Pero cuando el joven levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su amo, la verdad se hizo ineludible. Un silencio glacial se apoderó del ambiente. Filemón, sin decir una palabra, extendió la mano y tomó la carta de Pablo. Sus dedos temblaron ligeramente mientras rompía el sello y desplegaba el pergamino. Onésimo observó con ansiedad cómo Filemón leía, línea por línea, las palabras del apóstol. Vio cómo la expresión de su rostro se suavizaba gradualmente, cómo la ira daba paso a la reflexión y finalmente a la compasión. Cuando Filemón terminó de leer, levantó la vista y miró a Onésimo a los ojos. «Has cometido un grave error, Onésimo», dijo con una voz que, aunque firme, ya no era amenazante. «Pero Pablo ha hablado, y yo escucho a su voz. Él me pide que te perdone, y yo lo haré». Un torrente de lágrimas brotó de los ojos de Onésimo. Se arrodilló ante Filemón, besando sus pies en señal de agradecimiento y arrepentimiento. Filemón, con un gesto inesperado, lo levantó y lo abrazó. «Eres libre, Onésimo», le dijo, «no ya un esclavo, sino un hermano en Cristo». La libertad que Filemón le concedió a Onésimo no fue simplemente la abolición de sus cadenas físicas, sino la liberación de las ataduras del pecado y la culpa. Sin embargo, Onésimo no se contentó con disfrutar de su nueva vida en Colosas. Sintió un llamado irresistible a seguir los pasos de Pablo, a servir al Señor con el mismo fervor y dedicación. Se unió a la comunidad cristiana local, donde pronto se destacó por su elocuencia y su profundo conocimiento de las Escrituras. Ayudó a difundir el Evangelio por toda la región, convirtiéndose en un valioso colaborador de los demás discípulos. Pero su corazón anhelaba algo más: la oportunidad de estar al lado de Pablo, de aprender de su sabiduría y de compartir su misión. Así que, después de un tiempo, Onésimo se despidió de Filemón y de la comunidad de Colosas y partió hacia Roma, dispuesto a enfrentarse a cualquier dificultad para reunirse con su amado maestro. El camino fue largo y peligroso, pero Onésimo no se desanimó. Llevaba consigo la carta de Pablo, el recuerdo del perdón de Filemón y la certeza de la gracia divina. Sabía que el Señor lo acompañaba en cada paso, guiándolo y protegiéndolo. Finalmente llegó a Roma y encontró a Pablo encarcelado, pero aún predicando con valentía el Evangelio. El reencuentro fue emotivo, lleno de lágrimas y abrazos. Onésimo se convirtió en el más fiel compañero de Pablo en prisión. Le servía de secretario, escribiendo sus cartas a las diferentes comunidades cristianas. Le cuidaba en su enfermedad, proveyéndole de alimento y consuelo. Le acompañaba en sus oraciones, intercediendo ante Dios por su liberación y por la salvación del mundo. Pablo, a su vez, confiaba plenamente en Onésimo, encomendándole tareas importantes y compartiendo con él sus pensamientos más íntimos. Lo consideraba no solo un discípulo, sino un hijo espiritual, un ejemplo de la transformación que la gracia de Dios puede obrar en el corazón humano. En una de sus cartas, Pablo se refiere a Onésimo como Onésimo, mi hijo amado, en quien he hallado gran consuelo. Estas palabras son un testimonio elocuente del profundo vínculo que unía a ambos hombres. Sin embargo, la salud de Pablo se deterioraba rápidamente. La prisión era un lugar frío y húmedo, y las condiciones de vida eran precarias. Onésimo se desesperaba al ver sufrir a su maestro, pero se esforzaba por mantener la esperanza y la fe. Sabía que la voluntad de Dios era perfecta y que incluso en medio del dolor y la adversidad podía encontrar un propósito y un significado. Cuando Pablo finalmente falleció, Onésimo quedó devastado. Sintió que una parte de su alma se había ido con él. Tras la muerte de Pablo, Onésimo regresó a Colosas, llevando consigo el legado de su maestro y la memoria de su amistad. Fue nombrado obispo de la ciudad y sirvió a la comunidad cristiana con humildad y dedicación durante muchos años.
Continuó predicando el Evangelio, consolando a los afligidos y guiando a los perdidos. Su vida se convirtió en un testimonio vivo del poder redentor de la gracia divina. Se dice que, durante la persecución de Nerón, Onésimo fue encarcelado y torturado por su fe. Pero soportó el sufrimiento con valentía y alegría, proclamando el nombre de Cristo hasta el último aliento. Finalmente, fue decapitado, sellando su testimonio con su propia sangre. La historia de San Onésimo es una historia de esperanza, de perdón y de transformación. Es la historia de un hombre que se perdió en la oscuridad, pero que fue encontrado por la luz de Cristo. Es la historia de un esclavo que se convirtió en un apóstol, de un fugitivo que se convirtió en un mártir. Su vida nos enseña que nunca es demasiado tarde para arrepentirse y volver a Dios, y que incluso los más pecadores pueden encontrar la redención y la salvación a través de la fe en Jesucristo. Su fiesta, el 16 de febrero, nos recuerda que la gracia de Dios es infinita y que su amor nos alcanza incluso en nuestros momentos más oscuros. La memoria de Onésimo perdura como un faro de esperanza para todos aquellos que buscan la libertad y la paz en el corazón de Dios. Cada día un nuevo santo, un nuevo ejemplo de amor y esperanza. No te lo pierdas.